Tú puedes, mami. Te amo. El capítulo número 8, la muerte de amigos o hermanos. Muerte de amigos. Cuando muere un amigo cercano, especialmente si la persona es más o menos de tu misma edad y del mismo sexo que tú, con frecuencia te obliga a considerar tu propia muerte. El efecto puede ser desconcertante. La muerte de un amigo suele ser un acontecimiento muy significativo, una circunstancia que conduce a reconsiderar y posiblemente a reorganizar las prioridades personales. Debido a que podemos llegar a identificarnos plenamente con un amigo íntimo, la muerte de esa persona nos recuerda más nuestra mortalidad que incluso el fallecimiento de un padre, hijo o un cónyuge. Cuanto más tengas en común con el amigo, su muerte propiciará mayormente que contemples y reflexiones sobre la propia. No es raro que el amigo sobreviviente se dé cuenta de que fácilmente pude ser yo. Ese fallecimiento nos recuerda lo vulnerables que somos y lo frágil que es nuestra vida a veces. Ello puede ocasionar que revalores la dirección de tu vida. La historia de Jack es un buen ejemplo. Jack, un exitoso corredor de bolsa que ganaba mucho dinero, no pasaba con su familia el tiempo que hubiera deseado. Su empleo era demandante y requería que trabajara muchas horas. Pero hace cerca de 3 años, uno de sus mejores amigos, un hombre que trabajaba en la misma oficina, sufrió un ataque al corazón. Murió mientras celebraba los 18 años de sus hijas gemelas en un restaurante. El hombre tenía 51 años de edad. Jack tenía 39 en esa época. Poco tiempo después del fallecimiento de su amigo, Jack empezó a sentir dolores en el pecho durante las juntas de negocios estresantes. Al final, se sometió a una buena revisión física, incluyendo un electrocardiograma. Los resultados indicaron una buena salud, pero continuaron los dolores en el pecho. Constantemente pensaba en la muerte de su amigo. Jack reflexionaba sobre lo mucho que había perdido su amigo al no poder presenciar cómo se desarrollarían sus hijas de adultas. Vio lo duro que fue para la viuda de su amigo durante 1 año o 2 salir adelante. Jack comprendió que estas inquietudes eran proyecciones de la preocupación con su propia muerte y no quería que su vida terminara en esa forma. Conversó sobre sus sentimientos con su esposa y sus hijos y decidió dejar el empleo y cambiar su estilo de vida. La familia se mudó a una ciudad más pequeña, compró una casa antigua y la remodeló como un proyecto familiar. Jack ahora es propietario de una pequeña galería de arte, vive relajado, lleva una relación estrecha con sus hijos y dice que nunca había sido tan feliz en su vida. Además, ya no sufre dolores en el pecho. El impacto que nos provoque la muerte de una persona que no pertenece a la familia inmediata dependerá de varios factores: la duración y la intensidad de la relación, es decir, la conexión emocional entre ambos, las circunstancias de la muerte, la edad del sobreviviente y sus anteriores experiencias con la muerte. Cuando estaba en 4º año, vivíamos en una pequeña comunidad agrícola en Michigan. Las pocas familias mexicanas que vivían en un pequeño barrio ahí eran trabajadores que cosechaban remolacha.
Una niña del barrio, María, y yo permanecíamos en el patio de juegos después de que la escuela terminaba y ella me enseñaba español. Era educada, inteligente y tímida. Nuestra amistad floreció y en unos cuantos meses nos convertimos en grandes amigas. Recuerdo la conmoción y tristeza que sentí el día que llegué a la escuela y me dijeron que a María la había atropellado un automóvil la tarde anterior, alrededor de las 5, cuando caminaba a casa después de nuestra lección de español. Nuestra clase visitó la funeraria. Sentía una profunda sensación de pérdida. Todavía recuerdo las palabras que ella me enseñó y presto más atención a los automóviles cuando cruzo las calles después de eso. Además, siempre he tenido en el corazón un lugar especial para los mexicanos. Desafortunadamente, aun cuando la mayoría de las personas comprenden el dolor que sienten los que pierden a un miembro de la familia, son pocas las que se dan cuenta de las circunstancias especiales y el trauma que se sufre cuando un amigo íntimo se enferma o tiene una enfermedad mortal o es víctima de un accidente. Muerte de amantes. Cuando muere el amante de una persona, el sobreviviente afligido no siempre tiene a quien recurrir en busca de consuelo, especialmente si el amante es casado o los dos eran del mismo sexo. Por lo general, la sociedad no aprueba las relaciones extramaritales u homosexuales y muchas personas, incluso amigos cercanos y parientes, a veces no se dan cuenta de la necesidad de simpatía y apoyo que precisa el sobreviviente de esa pérdida. El matrimonio sigue siendo el vínculo predominante aceptado entre adultos y la mayoría de las demás relaciones se forman dentro de las instituciones sociales como la familia, la escuela parroquial, el vecindario o el lugar de trabajo. A las personas que viven fuera de las normas sociales prevalecientes, con frecuencia se les penaliza con la discriminación, la no aceptación, temor, rechazo y hostilidad. La relación suele mantenerse en secreto y muchos conocidos no comprenderán la pérdida que se ha sufrido si no perciben la conexión íntima de la persona con la reciente muerte. Es difícil determinar el número de personas que se ven afectadas por tales situaciones, pero me atrevería a aventurar que el número es mucho más alto de lo que se imagina la gente. Posiblemente el 20% de la población se ajusta a una categoría u otra en alguna época de su vida. Debido a las actitudes negativas que prevalecen en la sociedad, muchas personas se resisten a correr el riesgo de revelar abiertamente esas relaciones íntimas. En una relación de esta clase, el patrón de comportamiento predominante es la discreción y la persona afectada casi siempre carece de un sistema de apoyo cuando ocurre una muerte dolorosa. Una noche, una de mis anteriores estudiantes llegó a clase extremadamente afligida. Llamémosla Lynn. Su amante, casado en una relación de 7 años, acababa de sufrir un infarto y estaba en el hospital. No podía hablar y estaba muy grave. Lynn se enteró de la noticia a través de los vecinos en el edificio de apartamentos donde él vivía. Cuando Lynn llamó al hospital para ver cómo seguía, tuvo que mentir acerca de su relación con él, diciendo que era su hermana.
Recibió información a grandes rasgos sobre su condición y se enteró que su esposa y su hija permanecían con él todo el tiempo. Lynn quería estar con él y sabía que él también lo hubiese deseado. Sin embargo, si iba y creaba una escena, sería peor para todos ellos. Ella estaba profundamente preocupada por su amante y plagada de conflictos acerca de sus opciones. Se sentía excluida de la vida de él. El amante de Lynn se recuperó en corto plazo y se fue a casa a vivir con su esposa durante 3 meses antes del segundo y final infarto. En todo este tiempo, la vida de Lynn fue una pesadilla. El anhelo de estar con él y el temor por su salud la tenían fuera de sí. Nunca tuvo la oportunidad de volver a hablar con él de nuevo. Vio la noticia de su muerte en una esquela en el periódico. Cuando Lynn acudió al funeral, se sentó en la última fila, una viuda sin apoyo, sufriendo su pérdida en soledad, derramando lágrimas sola. Las lesbianas y los homosexuales sufren la misma falta de apoyo de la sociedad en general. En la última década, gracias al activismo político y educacional y la exposición en los medios, los homosexuales han obtenido más comprensión y aceptación. Sin embargo, nuestra sociedad sigue discriminándolos. Cuando muere la pareja, particularmente si la relación se mantiene en el closet, se recibe poco o ningún apoyo de los lugares acostumbrados, familia, amigos y compañeros de trabajo. Muchos homosexuales, especialmente los de más edad, no han revelado sus preferencias sexuales a los parientes, vecinos, compañeros de trabajo y otros conocidos. Sin embargo, la mayoría de las parejas homosexuales tienen un círculo de amigos en quienes confían y estos amigos se convierten en el sistema de apoyo. Las personas son personas y cuando alguien a quien amas muere, resulta lesionado o padece una enfermedad mortal, la ansiedad y temor de perder al amante es algo muy doloroso emocionalmente. Es muy útil contar con el apoyo y el reconocimiento de tu medio social, pero el duelo es una experiencia solitaria y tendrás que elaborarlo en tu forma exclusiva y personal, con o sin el apoyo de los demás. Muerte de hermanos. La muerte de un hermano o hermana normalmente es una pérdida importante, pero no obstante es necesario considerar varios factores. Las edades de los hermanos, la cercanía de la relación y la solución de las rivalidades fraternales son algunas consideraciones fundamentales. Los hermanos y hermanas tienen el potencial para la relación más prolongada en el lapso de la vida. Cuando los niños pequeños sufren la pérdida de un hermano o hermana, con frecuencia les resulta un misterio confuso. Es común que se sientan culpables de la muerte porque en un momento de enojo seguramente desearon que se muriera o se fuera para siempre ese hermano. O pueden sentir que pudieron hacer algo heroico para salvarle la vida, o, en caso de un accidente, sienten que son ellos quienes debieron haber muerto en lugar del otro. Es muy importante explorar estos sentimientos con los niños, platicar con ellos y permitirles expresar sus sentimientos, tanto negativos como positivos, hacia el hermano fallecido.
Cuando fallecen los hermanos adultos, el impacto emocional casi siempre se reduce. Por lo general, la vida los ha llevado en direcciones diferentes y se empieza a desvanecer la intensidad de las conexiones de la infancia. Suele presentarse una profunda sensación de tristeza y pena, más bien como si se perdiera una parte de uno mismo, pues. De hecho, significa perder una parte de tu pasado, de tus experiencias. Además, las relaciones fraternales son las más prolongadas en nuestra vida. Por supuesto, la diferencia es marcada si estás cerca durante un largo periodo de enfermedad y deterioro gradual. Entonces el impacto de la muerte será más significativo que si han estado separados durante años y o a distancia. Los hermanos adultos con frecuencia descubren que son muy diferentes el uno del otro en intereses, valores y personalidades. Si entre ustedes existen conflictos que no se aclararon antes de la muerte, podrás experimentar culpa o remordimiento u otros sentimientos no resueltos. Pero aún así, permanecen los vínculos de sus padres y las experiencias de la infancia. En otros casos, algunos hermanos vuelven a vivir juntos o muy cerca uno del otro después de que han criado a sus familias. El principal efecto de la muerte de un hermano es que te recuerda tu propia vulnerabilidad o envejecimiento y lo frágil que es el don de tu propia vida. La muerte de otras personas. Los seres humanos también sufrimos por el fallecimiento de personas que no son parte de nuestra familia inmediata, amigos o amantes. Puede fallecer un antiguo maestro, un sacerdote o un mentor, y aunque no hayas estado en contacto con ellos durante años, es posible que sientas una profunda tristeza y pérdida. Existen ocasiones en que todo un país estará de luto si se da el caso de que una cabeza de Estado en el cargo sea asesinada. Por ejemplo, el mundo se conmovió cuando murió el presidente John F. Kennedy. La consternación y horror por su asesinato sumió a todo su país en un luto masivo. Casi todos los estadounidenses con la suficiente edad para recordar el año de 1963 se acuerdan de lo que estaban haciendo ese fatídico día. El asesinato del músico John Lennon en diciembre de 1980 también desató una efusión mundial de pena. Como el miembro más creativo de los Beatles, el grupo que causó una revolución en la música había expresado los sentimientos de millones de jóvenes durante 20 años en todo el mundo. Innumerables personas se identificaban plenamente con él, y cuando fue asesinado en una época de renovada creatividad personal en su vida, miles de jóvenes y adultos sintieron profundamente la pérdida. Para algunas personas, el fallecimiento de un mentor admirado o de un personaje culturalmente importante puede ser más impactante que cualquier pérdida que hayan experimentado de miembros de su propia familia. Muchas veces el deceso de una figura destacada en el entretenimiento le siguen varios suicidios entre sus admiradores. La muerte de héroes populares como James Dean, Rodolfo Valentino, Marilyn Monroe o Elvis Presley ejerce una extraña fascinación. El duelo colectivo se experimenta en niveles distintos. Primero está la sensación de pérdida subjetiva o personal, la cual varía de acuerdo con la intensidad de tu sentimiento de identificación hacia la persona
que acaba de fallecer. En segundo lugar, te enfrentas a tu propia vulnerabilidad y al hecho de que la vida se puede extinguir tan rápidamente. Por último, el duelo colectivo invita a confrontar el potencial de violencia que yace tan cerca de la superficie existencial de los seres humanos civilizados. Las consecuencias políticas o culturales pueden seguir sintiéndose durante años. La violencia que presenciamos diariamente en todo el mundo, en las noticias o en los programas de televisión, en realidad no causa el mismo impacto que la muerte de una persona real, aun cuando no la conozcamos personalmente. El duelo se experimenta en forma colectiva cuando varias personas comparten sentimientos similares al mismo tiempo. Entre los afectados prevalece la ansiedad y el temor por una transición ordenada al nuevo liderazgo después del caos subsecuente al asesinato. Se pueden compartir sentimientos de rabia e indignación y el deseo de castigar al asesino, debido a que, como individuos, el castigo no está en sus manos. La frustración puede hacer que se sientan impotentes, ineficaces, fuera de control y paranoicos, como si fuesen víctimas de un psicótico o de una conspiración internacional. Los rumores y el temor paranoico se desatan. Una muerte de esta clase se convierte en un acontecimiento para los medios y es casi imposible proseguir la vida de una forma normal. Se vuelven indispensables los ritos de un funeral de Estado o una observación de duelo para permitir un periodo de moderamiento de los sentimientos negativos. Los ritos del funeral son para los vivos. Los intentos de asesinato tienen un efecto similar, pero no implican el mismo grado de impacto que una muerte. En un periodo más corto, el país vuelve a la normalidad y las personas reanudan sus actividades acostumbradas. Sin embargo, después del suceso, queda un temor o una tristeza persistente durante algún tiempo. Las muertes de Robert Kennedy, Mahatma Gandhi y Martin Luther King son ejemplos del poder emocional de una figura pública cegada en los años cumbre de su vida, a través de la falta de sentido en sus muertes prematuras. De hecho, pueden haber tenido más impacto en el cambio social que a través de sus palabras y acciones cuando vivían. Déjate caer, nosotros te agarramos.